Voy a empezar con la Edad Media, obviamente la discapacidad, hemos dicho, en la época grecorromana, ¿cierto? Muchos han visto la película 300. En la película 300 se manifiesta cómo es la conducta de los espartanos frente a las personas que en situación de discapacidad, cómo los excluyen, ¿cierto? En esa época, las personas en situación de discapacidad o que tenían algunas malformaciones eran destituidas de sus tierras, algunos eran maltratados físicamente, otros, por ejemplo, en África o en India, a estas personas las mandaban a un desierto, a las cuales los aislaban de la sociedad, ¿cierto? No pertenecían a una sociedad, no pertenecían, digamos, a la construcción o formal de un contexto, una sociedad. Cuando ponemos la palabra formal, nosotros digamos como unas personas formales, ¿cierto? Pero cuando ponemos informal, ponemos el adjetivo in, quiere decir que estas personas no hacen parte de una forma, de una construcción de sociedad. Por eso lo mismo, ellas son destituidas, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, en la época de Hitler, sabemos que ese movimiento nazi fue una de las catástrofes peores que hubo en la humanidad, ¿cierto? Estas personas, muchos eran eh, mutilados porque no, si les nacía con una, digamos, una macrofalia, entonces esas personas no pertenecían, algunos los alejaban, otras personas les cortaban sus piernas, ¿cierto? Como no eran, como no eran aptos, ¿ya? Entonces digamos, eran alejados, ¿cierto? Bueno, eh, ¿qué pasaba? A la medida que fue, digamos, a la medida que se fue reestructurando o se fue formando, digamos, la, la noción de discapacidad, empezaron a entrar muchos modelos, ¿cierto? Muchos modelos, como estaban los modelos, el modelo el modelo social, ¿cierto? Está el modelo médico, ¿cierto? En el modelo médico, aquí hay que tener algo muy característico, muy puntual, en que se caracterizaba, los médicos decían que la discapacidad muchas veces era un gasto. ¿Por qué era un gasto? Porque había que invertir mucho, tanto en medicinas como en tratamientos, ¿ya? Y en la parte social, aquí las personas no habían, digamos, no había una participación o integración porque las personas con discapacidad tendían mucho, digamos, no tenían mucho gasto a nivel social, tenían que invertir tanto en sus tratamientos, tenían que invertir en desplazamientos, tenían que invertir en prótesis o tenían que invertir en instrumentos en los que estas personas podrían hacer partícipes de la sociedad, ¿ya? Vemos que dentro de las generalidades e historias también, vemos que un médico, Ludwig Guttmann, fue el primer médico, ¿cierto? Fue el primer médico en asistir a un hospital para personas con discapacidad. Este médico empezó a hacer actividad física como para rehabilitación, ¿cierto? Para personas con lesiones medulares. Este médico fue el primero en hacer o impulsar los Juegos Paralímpicos, creo que en el siglo XX, 1940 y tanto, 48, y no estoy mal. A él se le atribuye los primeros Juegos Paralímpicos en Londres, que se dieron eh, en dos deportes, en tiro con arco y el lanzamiento a jabalina, ¿cierto? Tengan en cuenta que este médico empezó primero con tratamientos que le favorecieran
que los deportistas, mejor dicho, que estas personas tuvieran una vida social una vida más activa, ¿cierto? Que no se encerraran solamente en su burbuja de que solamente tenían la discapacidad o la limitación, porque también ese concepto se ha venido reevaluando por las nociones que se han venido notando a la medida pues, de que ha pasado en lo que ha evolucionado el mundo, ¿ya? Hay que tener en cuenta, señores, que hay muchas diferencias entre los conceptos de discapacidad o minusvalía, ¿cierto? Porque hay que considerar, digamos que conocemos discapacidad, el adjetivo dis se refiere a una persona que no, que se transforma, una persona que está desmeritada en una función, ¿no? Eh, También se considera que es una persona que vale menos, vale menos. Y al valer menos, no le importa lo que en realidad a la sociedad le puede aportar, ¿ya? Es por eso que muchas veces, por eso que en el Congreso, hubo un Congreso que se ha realizado frente a las características y funcionalidades de la discapacidad, en el donde se generaliza y se le da gran importancia a las personas con discapacidad en todos los entornos, en lo social, en lo médico, en lo político, en donde cada persona obviamente ha tenido pues, su participación acorde a sus capacidades. Es por eso que el deporte paralímpico nace, o allá muchos años, y lo hacen personas que tengan pues, ciertas limitaciones. Estas limitaciones pueden ser sensoriales, físicas, auditivas. Dentro de las sensoriales también tenemos lo que es puras parálisis cerebral. Ya todo eso es como, digamos, algo más característico y puntual de lo que es el deporte de alto rendimiento en discapacidad llamado Juegos Paralímpicos o Mundiales en el caso del paratletismo, ¿cierto? Mundial mundial. Eh, Muchas veces, digamos, dentro de los estatutos que se realizan en el gobierno, ¿no? Hay muchas inclusiones o no hay participación. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar dentro de dentro de dentro de este contexto social. Entonces, si tenemos participación, no tenemos participación, tenemos una inclusión y cómo hacemos para que esas personas realmente sean incluidas, no solamente en lo deportivo, sino en lo social, en lo político, en lo económico y en todas las otras áreas que que hace parte el ser humano, ¿cierto? No es solamente el hombre como tal. Eh, bueno, de, en otras prácticas, vemos que las personas se hacían exámenes, digamos, a los cadáveres, creo que en la época del Coromada también, se hacían exámenes a las personas que en algún momento tuvieron una atrofia muscular, o otro tipo de enfermedad, y se le hacían estudios para mirar de qué patología provenían, de qué enfermedad murieron, y asimismo esclarecer muchas dudas que se tenían frente a ello, ¿cierto? Eh, entonces nosotros consideramos, digamos, las personas en situación de discapacidad, aunque muchas veces ese término se ha venido evaluando y en estos momentos no tengo como el conocimiento para decirle que otro término, ¿cierto? Pero eso nos pueden aclarar más adelante nuestro profesor Esquivel. Bueno,
Señores, en Colombia muchas veces, o en lo que yo preveo, la participación de los eventos masivos de discapacidades y sus organizaciones, ¿cierto? Se ha venido creciendo desde el año, creo que 2012, si no estoy mal, ha venido evolucionando el deporte. 2016 hubo una bomba y lo que se viene. Entonces, esto quiero que nos sirva a todos, nos permita, nos abra un poquito la mente sobre sobre el concepto que tenemos de una persona que tiene alguna, digamos, enfermedad, ¿cierto? Enfermedad obviamente diagnosticada por los entes reglamentarios, o sea, médicos, fisioterapias, fisioterapeutas, eh, entre otros, ¿cierto? Entonces, ahí vamos pensando sobre, en realidad, si queremos que las personas de nuestro entorno de discapacidad estén incluidos dentro de lo social, lo político y lo económico, ¿ya? Eh, hay unos cambios en la modernidad por allá, en donde la iglesia hacía mucha exclusión sobre también estas personas, en donde las personas con situación de discapacidad no pertenecían a una práctica religiosa hacia la iglesia. Por ello, ellos tomaban ciertas decisiones en excluirlos, aislarlos. Muchos fueron llevados a sanatorios en donde se olvidaban por completamente. Incluso una historia en la que ya a la medida que fue pasando el tiempo, unos médicos, unos gente a la que en realidad le importaba la discapacidad, que poco a poco le fueron dando su importancia, ¿cierto? Le fueron dando su importancia y, y no nos aislaban, sino que les brindaban su apoyo, brindaban su apoyo, en los cuales ya dejamos un poquito la época medieval, esa época, digamos, del oscurantismo también, en donde la iglesia dominaba todo, y empezaron a hacer reflexiones sobre la importancia de las personas de discapacidad. Incluso hay deportistas eh, convencionales que han pasado a la discapacidad, a la discapacidad y han tenido más participación y evolución en este contexto que en el convencional, teniendo en cuenta obviamente los niveles que desarrollan en ambos sistemas, ¿cierto? Eh, Hay unas reflexiones sociales que se hacen también sobre esto, por el convenio internacional que en el 2006 se hace para tener reflexiones sobre el manejo, la caracterización de esta. Eh, para las personas con discapacidad, obviamente se hacen Mm, diferenciales. Ener, un momentico, yo te interrumpo. Vamos a tener que cambiar de sala. Ahí le acabo de mandar el vínculo, porque Nos, esa nos va a cerrar en 2 minutos, ¿listo? Para que nos salgamos de ese, entremos a la otra. vamos a ver, listo. ¿Listo? Ahí está, de todas formas, nos disculpan ahí el inconveniente, pero ya lo vamos a resolver de una. Ahí está la otra, ¿Dónde, porque nos compartamos a la otra. dónde está? Ahí está en el chat, aparece el vínculo. De movimientos atletas. Dice, no, en el chat de ahí del Zoom. Ok, ya listo, listo, ya. Listo, para que las Ok. personas que no están conectadas, porfa, nos acompañen a la otra. Listo. Y a los que sepan que no se han conectado, les comparto también el vínculo. Ok, ya les comparto. Espera un momentico, yo lo copio.
Entonces, no iniciemos, empecemos en lo otro, entonces en el otro vínculo. Arrancamos en el otro, listo. Ya se va a acabar de todas formas. Bueno, arranquemos, por favor, nos conectamos al otro